Siempre pensé que tenía una vida de ensueño. Vivía en Valencia, cerca del mar Mediterráneo, en una casa hermosa que había heredado de mi abuela materna. La había reformado poco a poco con mis ahorros hasta convertirla en un hogar valorado en más de 350.000 euros. Mi esposo Mateo y yo habíamos construido una vida tranquila y cómoda. Yo trabajaba como profesora en un instituto cercano, un trabajo estable que me permitía vivir sin preocupaciones económicas, mientras que Mateo dirigía una pequeña agencia de diseño gráfico que estaba ganando buena reputación en la ciudad. Las tardes de domingo las pasábamos paseando por el paseo marítimo, comiendo paella en nuestro restaurante favorito o simplemente disfrutando de la brisa marina desde nuestra terraza. A veces, amigos y familiares venían a visitarnos para disfrutar de barbacoas y sobremesas que se alargaban hasta la madrugada. En esos momentos, miraba a mi alrededor y sentía una gratitud inmensa por todo lo que teníamos. La casa era mi orgullo. Cada rincón reflejaba nuestro esfuerzo y dedicación. Las paredes, que antes estaban descoloridas y agrietadas, ahora lucían colores cálidos que invitaban a quedarse. El jardín trasero, antes un terreno abandonado, se había convertido en un pequeño oasis con limoneros, bugambillas y un rincón para las hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Habíamos invertido cada céntimo y cada gota de sudor en convertir aquella vieja casa en nuestro refugio. Una noche de octubre, mientras preparaba la cena, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi hermana menor, Lucía. Siempre habíamos sido cercanas, aunque ella tenía ese toque dramático que a veces me agotaba. Hacía unos meses que se había mudado a Madrid buscando oportunidades en el mundo de la moda, pero no le estaba yendo tan bien como esperaba. Elena, necesito hablar contigo, dijo con la voz entrecortada. Podía notar que estaba llorando. Me han diagnosticado una enfermedad grave. Los médicos dicen que necesito tratamiento urgente, y no tengo a nadie allí que pueda ayudarme. Mi corazón se encogió. A pesar de sus exageraciones habituales, nunca la había escuchado tan desesperada. Le pregunté por los detalles, y me habló de una enfermedad autoinmune poco común que requería tratamientos especializados disponibles en el Hospital La Fe de Valencia. Vente a casa, le dije sin dudarlo. Aquí te cuidaremos mientras te recuperas. Cuando colgué, Mateo acababa de llegar del trabajo. Le conté la situación mientras servía la cena. Él siempre había sido comprensivo y cariñoso, uno de esos hombres que sabía escuchar y apoyar sin juzgar. Por supuesto que debe venir, dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Es tu hermana y esta es su casa también. Esa noche, mientras Mateo dormía, preparé la habitación de invitados. Coloqué sábanas limpias, toallas suaves y un jarrón con flores frescas en la mesita de noche. Quería que Lucía se sintiera bienvenida y cómoda. Incluso saqué algunos libros de la estantería que sabía que le gustarían y los coloqué al lado de la cama. Lucía llegó 3 días después. Mateo fue a recogerla a la estación de tren mientras yo preparaba su comida favorita, tortilla de patatas con ensalada de tomate y queso manchego. Cuando cruzó la puerta, me sorprendió lo pálida y delgada que estaba. Su habitual energía y sonrisa contagiosa se habían apagado. La abracé fuerte, sintiendo cómo se aferraba a mí como cuando éramos niñas y tenía pesadillas. Gracias, susurró en mi oído. No sé qué haría sin ti. Las primeras semanas fueron de adaptación. La llevé a sus citas médicas, reorganicé mis horarios en el instituto para poder estar más tiempo en casa, y Mateo incluso hizo lo mismo con algunos de sus proyectos. Entre los dos, nos aseguramos de que Lucía nunca estuviera sola, especialmente después de los tratamientos que la dejaban agotada y vulnerable. Pronto establecimos una rutina. Por las mañanas, después de desayunar juntos, yo iba al instituto mientras Mateo trabajaba desde casa para estar pendiente de Lucía. Por las tardes, cuando yo volvía, preparábamos la cena juntos y luego veíamos alguna película o simplemente charlábamos en la terraza, si el tiempo lo permitía. Había momentos en que la veía mirar al horizonte con una expresión que no podía descifrar. Una mezcla de tristeza y algo más, algo que entonces no supe identificar. Cuando le preguntaba, siempre respondía con una sonrisa débil: solo estoy cansada, no te preocupes. Y yo le creía, porque quería creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla.
porque jamás imaginé que aquella hermana a la que había acogido con los brazos abiertos sería capaz de destruir todo lo que yo amaba. Lo que no sabía entonces era que cada comida que preparaba con cariño, cada vez que la acompañaba al médico, cada noche que pasaba consolándola cuando el dolor no la dejaba dormir, estaba alimentando a la serpiente que mordería la mano que la cuidaba. No sabía que aquellos ojos que me miraban con gratitud también observaban mi hogar, mi vida y mi marido con envidia y deseo. No, en aquel momento yo solo era una hermana mayor tratando de proteger a su hermana pequeña. Una mujer confiada que no veía las señales, los pequeños gestos, las miradas furtivas. Una tonta ingenua que no sabía que estaba invitando al lobo a su propia casa. Los cambios comenzaron de manera tan sutil que al principio ni siquiera los noté. Pequeños detalles que, vistos individualmente, parecían inocentes, pero que unidos formaban un mosaico de traición que yo me negaba a ver. Todo empezó con Mateo llegando más temprano a casa. «Quiero estar más tiempo con vosotras», decía mientras preparaba café para todos. Sus ojos se posaban un segundo más de lo necesario en Lucía, quien siempre parecía estar en el lugar adecuado a la hora precisa. Si Mateo llegaba cansado, ella aparecía con una copa de vino tinto Rioja, su favorito. Si mencionaba que le dolía la espalda después de estar frente al ordenador todo el día, Lucía, casualmente, había estudiado masajes terapéuticos en Madrid. «Solo intento ser útil», respondía cuando le agradecía su atención hacia mi marido. «Después de todo lo que hacéis por mí, es lo mínimo que puedo hacer». Y yo, ciega e ingenua, le sonreía agradecida. Las tardes de domingo, que antes pasábamos Mateo y yo paseando por la playa de la Malvarrosa, ahora se convertían en excursiones de 3. «Vamos al mercado central», sugirió Lucía un día. «El médico dice que caminar me vendrá bien, y siempre he querido conocerlo mejor». Y claro, ¿cómo negarme? Era por su salud, me decía a mí misma. Mientras recorríamos los pasillos llenos de frutas, verduras y jamones colgados, notaba cómo Mateo y Lucía se adelantaban, compartiendo risas sobre chistes que yo no llegaba a escuchar. Hubo un día, a finales de noviembre, cuando regresé temprano del instituto porque habían cancelado las últimas clases. Al entrar, no anuncié mi llegada. Escuché risas en la cocina y me acerqué sigilosamente. Mateo estaba enseñando a Lucía a preparar arroz al horno, un plato tradicional valenciano que yo le había enseñado a él. Las manos de ambos se rozaban al medir los ingredientes, y cuando ella manchó su mejilla con azafrán, él se lo limpió con una delicadeza que me dejó sin aliento. «¿Interrumpo algo?», pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Ambos se sobresaltaron como niños pillados en una travesura. «Elena. No te esperábamos tan pronto», dijo Mateo, alejándose sutilmente de mi hermana. «Estábamos preparando una sorpresa para la cena». «Ya veo», respondí, notando cómo Lucía evitaba mirarme directamente. Esa noche, mientras cenábamos el arroz que habían preparado juntos, observé cómo interactuaban. Los gestos, las miradas, la forma en que sus conversaciones parecían tener un lenguaje propio que yo no comprendía. Pero aún me resistía a creer lo peor. «Son imaginaciones tuyas», me repetía. «Estás cansada y paranoica». Las semanas siguientes trajeron más cambios. Mateo comenzó a recibir llamadas que contestaba en voz baja, alejándose de mí. Sus besos de buenos días se volvieron mecánicos, casi obligatorios. Ya no me contaba sobre sus proyectos ni me preguntaba por mis estudiantes. Mientras tanto, Lucía experimentaba una transformación sorprendente. Su color había vuelto, junto con unos kilos que la hacían lucir radiante. Sus días malos coincidían misteriosamente con mis días de trabajo más largos. La encontraba maquillada y perfumada cuando regresaba, aunque supuestamente no había salido de casa en todo el día. Una tarde, al buscar unas aspirinas en el cajón de su mesita de noche, encontré varios blísteres de pastillas casi sin usar. Reconocí el nombre del medicamento, era parte del tratamiento que supuestamente seguía rigurosamente. ¿Por qué no se estaba medicando como debía? Cuando la confronté, me acusó de espiarla. ¿Ahora revisas mis cosas? ¿No confías en mí?, gritó indignada. El médico cambió la dosis, pero supongo que sabes más que él, ¿verdad? Mateo, que normalmente me apoyaba en todo, tomó partido por ella. Elena,
deberías respetarla más. Está pasando por algo muy difícil. Aquella noche, mientras Mateo dormía, revisé su móvil. Nunca antes había hecho algo así, y me sentía culpable y sucia por invadir su privacidad. Pero necesitaba saber. Los mensajes con Lucía eran frecuentes, aunque la mayoría parecían inocuos. Sin embargo, había uno que me heló la sangre: cuando estemos solos, podremos hacer lo que queramos. Solo necesitamos paciencia. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Comencé a prestar más atención a las señales que antes ignoraba. Como Mateo se ofrecía a llevar a Lucía al médico sin que yo los acompañara. Como, al regresar, parecían compartir secretos con miradas cómplices. Las recetas médicas que nunca veía. Los susurros que cesaban cuando yo entraba en una habitación. En el instituto, mi rendimiento comenzó a deteriorarse. Mis compañeros lo notaron. Carmela, mi amiga más cercana del departamento de literatura, me invitó a tomar un café después de clases. «Tienes cara de no haber dormido en semanas», me dijo directamente. «¿Qué está pasando?». Le conté todo, sintiendo cómo las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas de frustración. Ella me escuchó en silencio, apretando mi mano ocasionalmente. «¿Has considerado que tal vez no esté tan enferma como dice?», preguntó finalmente. «¿Por qué mentirías sobre algo así? Piénsalo, Elena. Llega a tu casa demacrada, gana tu compasión y la de Mateo, y poco a poco florece mientras tu relación se marchita. No sería la primera vez que alguien finge una enfermedad para conseguir lo que quiere». Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Comencé a investigar. Llamé al hospital La Fe preguntando por el médico que supuestamente trataba a Lucía. No existía ningún especialista con ese nombre. Revisé los recibos de farmacia que encontraba, los medicamentos no correspondían a la enfermedad que ella decía tener. Una noche, fingí irme a dormir temprano. En realidad, me quedé en el pasillo, escuchando. Después de asegurarse de que yo no estaba, Mateo y Lucía se reunieron en la cocina. No hablaban en susurros como solían hacer, sino con voces normales, confiados en que yo no los oiría. «¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?», preguntó Lucía. «Estoy cansada de fingir». «Pronto», respondió Mateo. «Solo necesito asegurarme de que todo salga bien. No quiero que sospeche nada hasta que sea demasiado tarde». «Pero ya sospecha», insistió ella. «¿Has visto cómo me mira? Como si supiera». «No sabe nada», la interrumpió él. «Y para cuando se dé cuenta, ya habremos puesto todo a mi nombre. La casa, las cuentas, todo». Me cubrí la boca para no gritar. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sujetarme a la pared. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podía mi propia sangre, mi hermana, traicionarme de esta manera? Lo que ellos no sabían es que Mateo nunca podría poner la casa a su nombre. Mi abuela había sido muy clara en su testamento: la propiedad era mía y solo mía, intransferible salvo que yo decidiera venderla. Él podía vivir allí como mi esposo, pero legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por tristeza, sino de rabia. La mujer ingenua y confiada que había sido estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien más fuerte, más dura, alguien que no se dejaría pisotear sin luchar. A la mañana siguiente, me levanté como siempre. Preparé el desayuno, besé a Mateo mecánicamente en la mejilla, e incluso le pregunté a Lucía cómo se sentía. Actué con normalidad mientras por dentro planeaba mi defensa. No sabía cuándo atacarían, pero estaría preparada. El día que todo cambió amaneció como cualquier otro. El sol de Valencia se colaba por las ventanas, pintando de naranja las paredes de mi hogar. Preparé café, como siempre, dejando una taza lista para Mateo y otra para Lucía. Salí temprano hacia el instituto, despidiéndome distraídamente de ambos. No sabía que aquella sería la última vez que saldría de mi casa como su dueña, al menos en sus mentes. Las clases transcurrieron con normalidad.
estábamos analizando La casa de Bernarda Alba con los de segundo de bachillerato, y no pude evitar una sonrisa amarga al pensar en las similitudes entre la obra de Lorca y mi propia vida, una casa llena de tensiones, secretos y traiciones. Cuando regresé, supe inmediatamente que algo andaba mal. Había un coche que no reconocí aparcado frente a la entrada. Las cortinas de la sala estaban corridas, algo inusual en una tarde tan luminosa. Al introducir la llave en la cerradura, noté que la puerta ya estaba abierta. Entré cautelosamente y lo que encontré me dejó paralizada. En la sala de estar estaban Mateo, Lucía, y un hombre trajeado con aspecto severo que luego supe era un abogado. Sobre la mesa de centro había varios documentos esparcidos y mis maletas, esas que usamos para nuestro viaje a Tenerife el año anterior, estaban en el recibidor, llenas y cerradas. Ah, Elena, justo a tiempo, dijo Mateo con una frialdad que nunca antes había percibido en él. Su voz, que tantas veces me había susurrado palabras de amor, ahora sonaba como la de un extraño. Te estábamos esperando. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Este era el momento que había estado temiendo, el desenlace que se había estado gestando durante meses. Fue Lucía quien dio un paso adelante. Se había maquillado cuidadosamente y llevaba puesto uno de mis vestidos favoritos, ese azul turquesa que Mateo me había regalado en nuestro aniversario. Verla así, en mi ropa, en mi casa, junto a mi marido, despertó una rabia que nunca había sentido. Elena, esto no está funcionando, comenzó ella con falsa compasión. Nos preocupamos por ti, de verdad, pero tu comportamiento estos últimos meses. Estás paranoica, obsesiva. El médico dice que necesitas ayuda profesional. ¿Qué médico? ¿De qué estás hablando? Mi voz temblaba, no de miedo sino de indignación. Mateo intervino entonces, sin mirarme directamente a los ojos. Hemos hablado con un psiquiatra. Tu obsesión con la idea de que Lucía y yo... Es enfermizo, Elena. Y peligroso. El abogado carraspeó, incómodo con la escena, pero decidido a cumplir con su trabajo. Señora Martínez, su esposo ha iniciado los trámites de divorcio alegando deterioro de la salud mental y comportamiento errático que pone en riesgo la convivencia. Adicionalmente, ha solicitado una orden de alejamiento temporal mientras se resuelve el proceso. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Una orden de alejamiento? ¿De mi propia casa? Miré los documentos sobre la mesa, formularios legales, papeles del juzgado, y lo que parecía ser un informe médico. Eso es mentira, dije, tomando uno de los papeles. Nunca he visto a ningún psiquiatra, esto es un fraude. El doctor Ramírez ha estado muy preocupado por tu negativa a reconocer tu condición, siguió Lucía, interpretando perfectamente su papel de hermana preocupada. Las alucinaciones, las acusaciones infundadas, los ataques de ira. Cállate, grité, perdiendo los estribos por un momento. Inmediatamente me arrepentí, pues vi cómo intercambiaban miradas significativas. Cualquier reacción emocional de mi parte sería usada como evidencia de mi supuesta inestabilidad. Respiré hondo y me dirigí al abogado. Señor, están mintiendo. No existe tal doctor, no hay diagnóstico, y ciertamente no hay razón para que abandone mi propia casa. Esta propiedad me pertenece legalmente, la heredé de mi abuela. El hombre pareció momentáneamente confundido, pero Mateo rápidamente intervino. La casa está a mi nombre desde que la remodelamos hace 2 años. Tengo los documentos que lo prueban. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaba hablando? Jamás habíamos cambiado la titularidad. Lo recordaría si hubiera firmado algo así. Pero antes de que pudiera protestar, Lucía se acercó a mí, sosteniendo un sobremanila. Elena, entendemos que esto es difícil, dijo con voz melosa. Pero es por tu bien. El juez ha ordenado que dejes la casa hoy mismo. Puedes llevarte tus efectos personales, por supuesto. ¿Mis efectos personales? Todo en esta casa es mío. Mi voz comenzaba a quebrarse, pero me negaba a darles la satisfacción de verme llorar. Por favor, no lo hagas más difícil, dijo Mateo, finalmente mirándome. Sus ojos, que alguna vez creí sinceros, ahora me parecían los de un depredador.
Tienes 1 hora para recoger lo que necesites y marcharte. Si no lo haces voluntariamente, tendremos que llamar a la policía. El abogado, claramente incómodo, añadió, le recomendaría cumplir con la orden, señora. Puede impugnarla después a través de los canales legales adecuados. Me quedé allí, de pie, mirando a estas 2 personas que alguna vez amé y confié. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban a mi alrededor. Pero no iba a darles el gusto de verme derrumbar. Necesito ver esos documentos de propiedad, dije con toda la calma que pude reunir. Siempre cuestionando todo, exclamó Lucía teatralmente. ¿Ves a lo que me refiero? Nunca confía en nadie. Mateo negó con la cabeza. No es necesario, Elena. Ya los ha revisado el juez. Sabía que estaban mintiendo. No existían tales documentos, porque nunca los había firmado. Pero en ese momento, rodeada por 3 personas determinadas a sacarme de mi propio hogar, comprendí que tendría que ceder temporalmente para poder luchar después. Necesito hacer una llamada, dije. Te acompañaré, respondió Lucía inmediatamente, siguiéndome hasta el pasillo. Marqué el número de Carmela, mi amiga del instituto, sintiendo la mirada vigilante de mi hermana sobre mí. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, pregunté cuando contestó. Te explicaré cuando llegue. Después, bajo la atenta mirada de mis verdugos, recogí algunas prendas, mi ordenador portátil, documentos personales y unas pocas fotografías. Mi mano tembló al tomar la foto de mi abuela, esa que siempre mantenía en la mesita de noche. En ella estábamos las 2 frente a esta misma casa, el día que me entregó las llaves. Cuídala bien, me había dicho. Esta casa tiene historia, tiene alma. Mientras metía la foto en mi bolso, noté algo duro en el fondo. Era la llave de la caja fuerte que mantenía oculta en el desván, donde guardaba el testamento original de mi abuela y todas las escrituras de la propiedad. Por suerte, ni Mateo ni Lucía sabían de su existencia. Cuando terminé de empacar lo esencial, me detuve en el recibidor. Miré por última vez mi hogar, cada rincón que había cuidado con amor durante años. Las paredes que había pintado yo misma, los muebles que había restaurado, el jardín que se veía desde la ventana. Volveré, prometí en silencio. Lucía sonrió con superioridad, creyendo que había ganado. Te llamaremos para que recojas el resto de tus cosas cuando todo esté más tranquilo, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Mateo ni siquiera se despidió. Se mantuvo en un rincón, pretendiendo revisar unos documentos, evitando mirarme. ¿Era vergüenza lo que sentía, o simplemente ya no le importaba? Salí con mis maletas y mi bolso, sin mirar atrás. Afuera, el sol de la tarde seguía brillando, indiferente a mi tragedia. Los vecinos regaban sus plantas, los niños jugaban en la calle. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no acabara de desmoronarse. Mientras caminaba hacia la parada de taxi, escuché la risa de Lucía desde la ventana. Una risa de victoria, de triunfo. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los 2 sabía, es que aquello no era el final. Era solo el comienzo de mi venganza. El apartamento de Carmela era pequeño pero acogedor, ubicado en el barrio de Ruzafa. Mi amiga no hizo demasiadas preguntas esa primera noche, simplemente me preparó una cama en su sofá, me sirvió una copa de vino tinto y me dejó llorar hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos café con magdalenas, le conté toda la historia. Esto es una locura, dijo, negando con la cabeza. ¿Cómo pueden inventarse un diagnóstico psiquiátrico? Eso es ilegal. Tienen a un médico cómplice, supongo, respondí. Lo que no entienden es que la casa es legalmente mía. Mateo está mintiendo sobre los documentos de propiedad. ¿Puedes probarlo? Asentí, recordando la caja fuerte escondida en el desván. Tengo el testamento original de mi abuela y todas las escrituras. Nunca transferí la propiedad a nombre de Mateo, a pesar de que él siempre insistió en que deberíamos hacerlo, por si acaso, punto. Ese mismo día, llamé a Javier Mendoza, un abogado que había sido amigo de mi padre. Me recibió en su despacho en la plaza del ayuntamiento, un espacio elegante con libros de derecho y un ventanal con vistas a la plaza.
Mientras le explicaba mi situación, garabateaba notas en un blog, asintiendo ocasionalmente. Necesito acceder a esa caja fuerte, concluyó cuando terminé mi relato. Si tienes el testamento original y las escrituras, podemos demostrar que la casa es tuya y que cualquier documento que ellos presenten es falsificado. Pero hay una orden de alejamiento. No puedo acercarme a la casa. Javier sonrió por primera vez. Yo sí puedo. Y como tu representante legal, puedo solicitar acceso para recuperar documentos necesarios para tu defensa. Lo que necesito es que me digas exactamente dónde está escondida esa caja y cómo abrirla. Le dibujé un plano detallado del desván, indicando la tabla suelta bajo la cual estaba la caja empotrada. También le di la llave, que afortunadamente había guardado en mi bolso aquel día fatídico. El proceso legal fue lento y frustrante. Mateo y Lucía habían presentado declaraciones falsas, supuestamente firmadas por un tal doctor Ramírez, describiendo episodios violentos y paranoicos que yo nunca había tenido. También habían falsificado documentos de transferencia de propiedad, con una firma que se parecía a la mía pero que claramente no lo era. Durante 3 semanas, viví como una refugiada en casa de Carmela. Cada mañana iba al instituto, intentando mantener la normalidad frente a mis alumnos, aunque por dentro estaba destrozada. Algunos compañeros de trabajo se enteraron de mi situación y me mostraron su apoyo. Otros, influenciados por rumores que Lucía había comenzado a esparcir, me miraban con recelo, como si en cualquier momento fuera a tener un brote psicótico. Las noches eran lo peor. Acostada en el sofá, escuchando la respiración de Carmela desde su habitación, me torturaba imaginando a Mateo y Lucía en mi cama, durmiendo bajo mis sábanas, planeando qué harían con mi casa una vez que consiguieran quitármela definitivamente. Pero mi rabia era mi combustible. Me mantenía despierta revisando documentos legales, investigando precedentes similares, preparándome para la batalla que se avecinaba. No iba a rendirme sin luchar. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día de la audiencia preliminar. Nos presentamos en los juzgados de Valencia, ubicados en la Avenida del Saler. Yo vestía un traje sobrio, el pelo recogido, determinada a proyectar una imagen de estabilidad y compostura. Javier llevaba un maletín con todos los documentos originales que había logrado recuperar de la caja fuerte, más un informe pericial que confirmaba la falsificación de mi firma en los supuestos documentos de transferencia. Cuando entramos en la sala, los vi. Mateo llevaba un traje gris que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Lucía vestía de negro, como si estuviera de luto, un detalle teatral que casi me hizo reír por lo absurdo. Ambos evitaron mi mirada mientras tomaban asiento junto a su abogado. El juez, un hombre mayor con gafas de montura metálica, revisó los documentos presentados por ambas partes. Cuando llegó al informe pericial sobre las firmas falsificadas, levantó la vista y miró directamente a Mateo. «Señor Sánchez, esto es extremadamente grave», dijo con voz severa. «¿Está usted consciente de las implicaciones legales de falsificar documentos de propiedad?» Vi cómo Mateo palidecía. No esperaba que descubriéramos tan rápido su engaño. A su lado, Lucía comenzó a morderse nerviosamente las uñas, un hábito de la infancia que reaparecía cuando estaba asustada. «Su señoría», intervino su abogado, visiblemente incómodo, «mi cliente no estaba al tanto de ninguna irregularidad en los documentos. Fue asesorado por mi hermana», lo interrumpí, incapaz de contenerme. «Ella ha estado fingiendo una enfermedad para ganarse nuestra confianza y manipular a mi marido». El juez me miró con severidad. «Señora Martínez, tendrá su turno para hablar». Pero el daño ya estaba hecho. Lucía se levantó de un salto, señalándome con dedo acusador. «¿Ves cómo está? Siempre con sus acusaciones paranoicas. Yo estoy enferma, el doctor Ramírez puede confirmarlo». «Respecto a eso», dijo Javier, sacando otro documento de su maletín, «hemos contactado con el Colegio de Médicos de Valencia. No existe ningún doctor Ramírez con las credenciales presentadas en este informe. Este documento es, como los otros, una falsificación». Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo el abogado de Mateo y Lucía se inclinaba hacia ellos, susurrándoles algo con urgencia. La cara de mi marido era una máscara de pánico.
El juez estudió el nuevo documento y después miró los originales que Javier había presentado: el testamento de mi abuela dejándome la casa, las escrituras a mi nombre, los recibos de las reformas que había pagado yo misma. A la vista de esta evidencia, declaró finalmente, se suspende inmediatamente la orden de alejamiento contra la señora Martínez. Queda establecido que la propiedad en cuestión pertenece legalmente a Elena Martínez Díaz, heredada de su abuela materna y nunca transferida a otra persona. Los ocupantes actuales deberán desalojar la vivienda en un plazo máximo de 48 horas. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Javier me apretó la mano, sonriendo discretamente. Habíamos ganado esta batalla. Adicionalmente, continuó el juez, se abre una investigación por presunta falsificación de documentos oficiales y falso testimonio contra Mateo Sánchez y Lucía Martínez. Les advierto que estas son acusaciones graves que pueden conllevar penas de prisión. Vi cómo Lucía se derrumbaba en su asiento, toda su teatralidad desaparecida ante la mención de la cárcel. Mateo intentaba mantener la compostura, pero su rostro estaba ceniciento. Cuando salimos de la sala, me sentí extrañamente vacía. Había imaginado este momento durante semanas, soñado con la satisfacción de ver a Mateo y Lucía derrotados. Pero lo que sentía no era satisfacción, sino un profundo cansancio mezclado con alivio. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Carmela, que había venido a apoyarme. Ahora, respondí, respirando hondo, recupero mi casa. 2 días después, me presenté en la puerta de mi hogar acompañada por un agente judicial y un cerrajero. No sabía qué esperar. ¿Habrían destrozado la casa por despecho? ¿Se habrían llevado mis pertenencias? Cuando la puerta se abrió, contuve la respiración. Todo parecía sorprendentemente normal. Mis muebles estaban en su sitio, mis libros en las estanterías. Solo cuando entré en la cocina noté los primeros cambios. Mis platos de cerámica valenciana, heredados también de mi abuela, habían sido reemplazados por unos modernos que no reconocí. En el dormitorio principal, la cama estaba deshecha y había ropa de Lucía esparcida por el suelo. En el baño, sus productos de belleza ocupaban cada superficie disponible. La presencia de mi hermana estaba por todas partes, como una infección que había invadido mi espacio más íntimo. ¿Dónde están?, pregunté al agente judicial. Se fueron esta mañana, respondió. No sin protestar, pero finalmente cumplieron con la orden. Me senté en el borde de la cama, abrumada por una mezcla de emociones. Este era mi hogar, mi refugio, y había estado a punto de perderlo por la traición de las 2 personas en quienes más confiaba. ¿Estará bien, señora?, preguntó el agente, preocupado por mi silencio. Me levanté, enderezando los hombros. Sí, lo estaré, respondí con firmeza. Ahora tengo mucho que limpiar. La primera semana en mi casa recuperada fue un ejercicio de purificación. Contratar a una empresa de limpieza profesional fue mi primer impulso, pero luego decidí hacerlo yo misma. Necesitaba reclamar cada rincón con mis propias manos. Lavé sábanas y toallas a altas temperaturas, como si pudiera eliminar con agua caliente y lejía la traición que habían albergado. Pinté paredes, reorganicé muebles, y tiré a la basura cualquier cosa que me recordara a Mateo o Lucía. Carmela vino a ayudarme el fin de semana. Entre copas de vermut y música de Alejandro Sanz a todo volumen, convertimos la habitación que había ocupado Lucía en un estudio donde podría preparar mis clases y corregir exámenes. Fue ella quien encontró, escondida en el fondo de un cajón, una agenda con la letra de mi hermana. ¿Deberíamos leerla?, preguntó, sosteniendo el pequeño cuaderno de cuero. Dudé un instante. Una parte de mí quería respetar esa última frontera de privacidad, pero la curiosidad y el resentimiento pudieron más. Dámela, dije, extendiendo la mano. Lo que encontramos me dejó helada. No era una agenda cualquiera, sino un diario donde Lucía había ido anotando meticulosamente su plan. Las primeras páginas databan de 6 meses antes de su llegada a Valencia, mucho antes de su supuesta enfermedad. Había investigado sobre síntomas de enfermedades autoinmunes raras, practicado como lucir demacrada con técnicas de maquillaje, e incluso tenía anotados los nombres de medicamentos que podría mencionar para dar credibilidad a su farsa. Pero lo más perturbador eran las páginas dedicadas a Mateo.
Había estudiado sus gustos, sus vulnerabilidades, incluso había hecho un seguimiento de nuestras discusiones para explotar las grietas que, como cualquier matrimonio, teníamos. Día 12. Elena trabajará hasta tarde. Prepararé risotto con setas, su plato favorito. Llevaré el vestido verde que resalta mi escote. Y así, día tras día, una estrategia calculada para seducir a mi marido y alejarme de mi propia casa. Es una psicópata, murmuró Carmela, leyendo por encima de mi hombro. No, respondí, cerrando la agenda. Es mi hermana. Y sabía exactamente lo que hacía. Dejé el diario en el cajón de mi mesita de noche. Podría necesitarlo como evidencia si decidía presentar cargos formales contra ellos, algo que aún no había decidido hacer. Mientras tanto, la vida seguía. Volví a mi rutina en el instituto, donde mis colegas me recibieron con discreto apoyo. La versión oficial que circulaba era que Mateo y yo nos habíamos separado y que mi hermana, tras recuperarse de su enfermedad, había decidido acompañarlo. Nadie mencionaba las acusaciones falsas ni la orden de alejamiento, pero los rumores son difíciles de contener en una ciudad como Valencia. Fue durante una reunión de departamento cuando escuché la primera noticia sobre ellos. Tomás, el profesor de historia, mencionó casualmente que había visto a Mateo en una entrevista de trabajo en el instituto donde trabajaba su esposa. Parecía bastante desesperado, comentó. Por lo visto, su agencia de diseño está perdiendo clientes a marchas forzadas. No dije nada, pero sentí una amarga satisfacción. No era solo rumor, la agencia de Mateo realmente estaba en problemas. Varios de sus clientes principales, al enterarse del escándalo de la falsificación de documentos, Valencia es un pañuelo donde todos se conocen, habían decidido rescindir contratos. Nadie quiere trabajar con alguien de ética cuestionable, especialmente en un sector donde la confianza es fundamental. Un mes después de recuperar mi casa, me crucé con Lucía en el mercado central. Estaba comprando en el puesto de frutas, calculando mentalmente cuánto podía gastar, cuando la vi. Había perdido peso de nuevo, pero esta vez no era una enfermedad fingida. Vestía ropa barata, nada que ver con las prendas de marca que solía lucir, y miraba los precios con evidente preocupación. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Vi en sus ojos un destello de vergüenza, rápidamente reemplazado por resentimiento. Abandonó su cesta a medio llenar y salió apresuradamente del mercado. La seguí por impulso, manteniéndome a distancia. La vi entrar en un hostal modesto en el barrio del Carmen, uno de esos lugares donde se alquilan habitaciones por semanas. ¿Así que ahí vivían ahora? La caída había sido rápida y dura. No fue la única vez que los vi. Una tarde, mientras tomaba café con Javier en una terraza de la Plaza de la Reina, discutiendo los detalles del divorcio, vislumbré a Mateo. Estaba sentado solo en una mesa alejada, con ropa arrugada y barba de varios días. Frente a él había un café que parecía llevar horas enfriándose y un periódico abierto en la sección de ofertas de empleo. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó Javier, notando mi distracción. No, respondí, sorprendida por mi propia calma. Ya no me afecta. Era cierto. El dolor había dado paso a una indiferencia que nunca hubiera creído posible. Mateo levantó la vista y me vio. Por un momento pareció que iba a levantarse, a acercarse, pero algo en mi expresión lo detuvo. Agachó la cabeza y siguió estudiando el periódico. Las semanas pasaron, y con ellas llegaron más noticias fragmentadas sobre su caída. La agencia de Mateo cerró definitivamente. Intentó buscar empleo en otras empresas de diseño, pero su reputación lo precedía. Además, el juicio por falsificación de documentos seguía pendiente, una espada de Damocles sobre su cabeza que hacía que potenciales empleadores lo rechazaran. Lucía no estaba mejor. Intentó volver a Madrid, a la vida que había dejado atrás, pero sus antiguos contactos en el mundo de la moda le dieron la espalda. Al parecer, había dejado tras de sí una estela de deudas y enemistades que ahora le pasaban factura. Volvió a Valencia, donde al menos tenía un techo bajo el que dormir, aunque fuera en un hostal deprimente. Una noche lluviosa de noviembre, el timbre de mi casa sonó pasadas las 10. Cuando abrí la puerta, encontré a Lucía empapada, temblando de frío.
Su maquillaje corrido dibujaba surcos negros en sus mejillas, y su pelo, antes siempre perfecto, se pegaba a su rostro en mechones desordenados. Elena, susurró, con voz quebrada. Por favor. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo, estaba desesperada, al límite de sus fuerzas. Las circunstancias que la habían llevado a mi puerta esa noche las desconocía, pero podía imaginarlas. Quizás una pelea con Mateo, o el desalojo del hostal por falta de pago, o simplemente el peso acumulado de todas sus malas decisiones. Por un momento, recordé a la niña que había sido mi hermana. La pequeña Lucía que me seguía a todas partes, que me pedía que le contara cuentos por la noche, que venía a mi habitación cuando tenía pesadillas. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer capaz de tanta crueldad? ¿O siempre había sido así, y yo no había querido verlo? Elena, repitió, dando un paso hacia adelante. Solo una noche. Te lo suplico. La lluvia arreciaba, golpeando con fuerza contra el suelo. Lucía parecía a punto de desmoronarse allí mismo, en mi portal. Durante un largo momento, nos miramos en silencio. Ella esperando, yo debatiéndome entre la compasión y el recuerdo amargo de su traición. Finalmente, tomé mi decisión. No puedo ayudarte, dije en voz baja pero firme. Has perdido ese derecho. Y cerré la puerta. Desde dentro, escuché un sollozo ahogado, luego el sonido de pasos alejándose bajo la lluvia. No sentí satisfacción, como había imaginado que sentiría si alguna vez llegaba este momento. Tampoco sentí culpa. Solo una extraña paz, la certeza de haber hecho lo correcto para protegerme. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, camino al instituto, pasé frente a una cafetería y vi a Mateo y Lucía sentados en una mesa al fondo. Ella tenía los ojos hinchados de llorar. Él gesticulaba con frustración mientras hablaba. Ambos parecían exhaustos, desgastados por la vida que habían elegido. No me detuve. Seguí caminando bajo el sol suave de la mañana, pensando en mis estudiantes, en la clase que daría ese día, en la cena que prepararía esa noche. Pensando en mi vida, que poco a poco volvía a ser mía. La primavera llegó a Valencia con una explosión de color. Los naranjos de la ciudad se llenaron de azahar, impregnando el aire con su aroma dulce y penetrante. En mi jardín, las bugambillas que había plantado meses atrás comenzaban a trepar por las paredes, cubriendo con su púrpura intenso las cicatrices del pasado. Ya hacía 6 meses desde aquella noche lluviosa en que Lucía había aparecido en mi puerta. 6 meses en los que mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. El divorcio con Mateo se finalizó sin complicaciones, él no estaba en posición de exigir nada, y yo solo quería terminar con ese capítulo de mi vida lo antes posible. El juicio por falsificación de documentos había concluido también. Tanto Mateo como Lucía recibieron condenas suspendidas, evitando la cárcel pero quedando con antecedentes penales que les complicarían aún más su ya difícil situación. No asistí al juicio. Javier me mantuvo informada de todo, pero yo ya no necesitaba ver sus caras para sentir que se había hecho justicia. Mi casa era ahora verdaderamente mía, en todos los sentidos. Había terminado de remodelarla, eliminando cualquier rastro de ellos. La habitación que una vez compartí con Mateo era ahora un espacio luminoso decorado en tonos azules y blancos, con una cama grande solo para mí y estanterías llenas de los libros que siempre quise tener y que él consideraba un desperdicio de espacio. Pero el cambio más significativo llegó un sábado de abril, cuando visité la protectora de animales local. No fue algo planeado. Pasaba por allí después de hacer la compra en el mercado y un impulso me llevó a entrar. Salí 2 horas después con Luna, una mestiza de Golden Retriever de 3 años con ojos tristes y una lealtad instantánea que me conquistó en cuanto nos vimos. Luna transformó mi rutina. Ahora mis mañanas comenzaban con paseos por el antiguo cauce del río Turia, convertido en un extenso jardín que atravesaba la ciudad. Mis tardes incluían juegos en el jardín y sus ronquidos suaves me arrullaban por la noche. Mateo siempre se había negado a tener mascotas, alegando alergias que luego descubrí eran tan ficticias como la enfermedad de Lucía. En el instituto, mi situación también había mejorado.
Después de todo el drama personal, me concedieron la jefatura del Departamento de Literatura, un puesto que me permitía implementar nuevos proyectos con los estudiantes y organizar un club de lectura que pronto se convirtió en uno de los más populares del centro. Fue en una de las reuniones de este club donde conocí a Ramón, padre de una de mis alumnas de segundo año. Viudo desde hacía 5 años, venía a recoger a su hija Teresa y se quedaba ocasionalmente a escuchar nuestras discusiones sobre García Márquez o Vargas Llosa. Un día me invitó a tomar un café después de la reunión. Acepté sin pensarlo demasiado, sorprendida por mi propia espontaneidad. El café se convirtió en una cena la semana siguiente, y luego en paseos de domingo con Luna, que adoraba a Ramón desde el primer momento. Era fácil estar con él. No había dramas, ni manipulaciones, solo conversaciones honestas y risas compartidas. Cuando me besó por primera vez, bajo la luz tenue de una farola frente a mi casa, sentí algo que hacía mucho tiempo había olvidado, la sencilla felicidad de un momento perfecto. No precipitamos las cosas. Ambos llevábamos cicatrices que necesitaban tiempo para sanar completamente. Pero cada semana que pasaba me sentía más cómoda, más segura de que esta vez había encontrado a alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía ofrecerle. Una tarde de domingo, mientras preparábamos paella en mi jardín, Ramón era valenciano de pura cepa y consideraba casi un deber cívico enseñarme a hacer una auténtica paella valenciana. Vi a Teresa jugando con Luna, riendo cuando la perra le lamía la cara. Ramón removía el arroz, tarareando una canción de Serrat, y me miró con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «¿Sabes que eres lo mejor que me ha pasado en años?», dijo, como quien comenta el buen tiempo. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas, solo esa simple verdad dicha en voz alta mientras el aroma del azafrán y el romero flotaba en el aire. Y fue suficiente. Más que suficiente. La vida continuaba también para Mateo y Lucía, aunque en una dirección muy diferente a la mía. Me enteré por Carmela, que los había visto discutiendo acaloradamente en la estación de autobuses. Al parecer, Lucía regresaba definitivamente a Madrid, donde una antigua amiga le había conseguido un trabajo como dependienta en una tienda de ropa. No era el brillante futuro en la moda que siempre había soñado, pero al menos era un nuevo comienzo lejos de Valencia, donde su reputación estaba por los suelos. Mateo se quedaba, sin embargo. Había encontrado trabajo como diseñador en una pequeña imprenta del barrio de Patraix, con un sueldo muy inferior al que estaba acostumbrado, pero suficiente para alquilar un modesto apartamento y empezar a reconstruir su vida. A veces me lo cruzaba por la calle. Nos saludábamos con un gesto distante, como viejos conocidos que no tienen nada que decirse. Una tarde, mientras paseaba a Luna por el parque, lo vi sentado solo en un banco, mirando al vacío. Parecía mayor, con canas prematuras en las sienes y arrugas nuevas alrededor de los ojos. Por un instante sentí un extraño impulso de acercarme, de preguntarle cómo estaba realmente. Pero Luna tiró de la correa, ansiosa por seguir su camino, y el momento pasó. Algunas conversaciones es mejor no tenerlas nunca. Esa noche, mientras cenaba con Ramón en la terraza, bajo un cielo estrellado y con el murmullo lejano de la ciudad como banda sonora, me preguntó si alguna vez había pensado en perdonar a mi hermana. No se trata de perdonar, respondí tras un momento de reflexión. He dejado ir el resentimiento porque me estaba envenenando. Pero eso no significa que deba volver a confiar en ella o tenerla en mi vida. Ramón asintió, comprendiendo la diferencia. El perdón es para ti, no para ella. Exactamente. He sanado esa herida, pero la cicatriz me recuerda que debo ser cautelosa sobre a quién dejo entrar. ¿Y a mí por qué me dejaste entrar?, preguntó con una sonrisa traviesa. Porque Luna te dio su aprobación, bromeé, señalando a la perra que dormitaba a nuestros pies. Y ella tiene mejor instinto para las personas que yo. Reímos juntos, y en ese momento de ligereza sentí una gratitud inmensa por todo lo que había pasado. Incluso por el dolor y la traición, porque me habían llevado hasta aquí, a esta versión más fuerte y sabia de mí misma. Una semana después recibí una carta de Lucía desde Madrid. La reconocí inmediatamente por su caligrafía elegante en el sobre. Dudé si abrirla, temiendo que pudiera alterar la paz que tanto me había costado conseguir. Finalmente, decidí leerla sentada en el jardín, con Luna a mi lado como apoyo silencioso. Era una carta breve. Se disculpaba,
no con grandes palabras sino con una sinceridad simple que me sorprendió. No pedía perdón ni una segunda oportunidad, solo quería que supiera que reconocía el daño que había causado y que vivía con ese arrepentimiento cada día. Terminaba diciendo que me deseaba felicidad, y que no me molestaría de nuevo. No respondí a la carta. No había necesidad. Era un cierre, no un nuevo comienzo. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pensé en los extraños caminos que toma la vida. Como a veces debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Como las peores traiciones pueden llevarnos a las mejores versiones de nosotros mismos. Mi casa, antes un campo de batalla, era ahora un santuario. Mis días, antes marcados por la ansiedad de complacer a otros, estaban ahora llenos de pequeñas alegrías elegidas por mí, los libros que quería leer, la música que quería escuchar, el amor que había decidido aceptar en mis propios términos. Luna se acercó trotando, con una pelota en la boca, invitándome a jugar. Dejé la regadera y me uní a ella, corriendo por el jardín como una niña, riendo sin preocuparme de quien pudiera escucharme. En unas horas, Ramón y Teresa vendrían a cenar. Habíamos planeado cocinar juntos y luego ver una película bajo las estrellas, proyectada en la pared blanca del jardín. Mi vida no era perfecta, pero era auténticamente mía. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Era todo lo que necesitaba. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, rodeada por el aroma de jazmín y el ladrido feliz de Luna, sonreí. No porque hubiera ganado una batalla contra quienes me traicionaron, sino porque había ganado la guerra contra mis propios miedos. Porque había aprendido que mi valor no depende de quien me ame o me traicione, sino de cómo elijo levantarme cada mañana y reclamar mi lugar en el mundo. Y nadie, jamás, volvería a quitarme eso.